Hola, mi nombre es Carlos Roldán Blay y en este vídeo voy a explicar los tipos de archivos que utiliza CRMAG Plus y cómo se trabaja con los proyectos. Cuando abrimos el programa CRMAG Plus, en primer lugar comprueba que tenemos licencia y a continuación se abre un proyecto vacío. Podemos saber que este proyecto está vacío porque su nombre, que aparece aquí arriba, es .000, no tiene un nombre definido. Para trabajar con el programa puede ser interesante tener un directorio de trabajo donde vayamos almacenando los distintos proyectos. Yo he creado este directorio en el escritorio, aunque seguramente será mejor tenerlo en algún disco duro del ordenador o en alguna memoria. Dentro del directorio tengo diversos archivos y diversos directorios o subdirectorios. Yo lo que recomendaría es que cada proyecto se desarrolle en cada uno de estos directorios que vamos creando aquí. Vamos a ver los tipos de archivo que maneja el programa. En primer lugar, cuando definimos nuestro proyecto y lo guardamos, se nos guarda con una extensión que es CRMAG. Por lo tanto, los archivos con extensión CRMAG serán los proyectos. Dentro de cada proyecto estarán almacenadas todas las cosas que hemos introducido en la interfaz, tanto en este modo, por ejemplo, como en cualquier otro, todo lo que hayamos escrito. No solamente los campos que están visibles, sino también aquellas preguntas que nos ha hecho el programa o aquella configuración que hayamos cambiado en nuestras preferencias se quedaría guardada para ese proyecto. Si yo voy a guardar, guardaría el proyecto actual, y si yo voy a abrir, puedo abrir un proyecto. Por ejemplo, de la carpeta en la que estábamos trabajando me aparece solamente el único archivo que tenía esa extensión. Si abro el proyecto, pues me carga todas las cosas que tenía ese proyecto. Datos en las distintas tablas, configuraciones, etc. Bien, entonces, ¿para qué son el resto de extensiones que podemos ver aquí? Pues les he puesto aquí nombres descriptivos para que quede más claro. Por ejemplo, los archivos con una extensión CRMAG-R, la R es de recinto, y son los recintos. En un proyecto activo como este podemos ver que yo ya tengo un recinto que tiene 3 vértices, por lo tanto 2 paredes, pero yo puedo importar o exportar más recintos. Vamos a la carpeta donde estábamos trabajando y vemos que solamente me aparece el archivo CRMAG-R. Si yo lo importo en el proyecto, se importa aquí a continuación. Como coincide con el que ya existía, pues no se ve porque están uno superpuesto al otro. Vale, entonces los CRMAG-R son recintos. Los archivos CRMAG-T son los transformadores. La T es de transformador. En un proyecto, en el modo de transformadores, yo tengo aquí los transformadores que estoy utilizando. Si yo quiero agregar un transformador o guardar uno que ya esté configurado, agregamos un transformador, vamos al directorio de trabajo otra vez, solo me aparecen los archivos CRMAG-T, la T de transformador. Y si lo abrimos, pues primero me pregunta dónde lo queremos situar y luego vemos que lo ha cargado aquí. Aquí vemos de dónde lo está sacando el modelo, de la carpeta que habíamos creado y el archivo que habíamos creado. ¿Vale? Este transformador automáticamente pasa a estar dentro de nuestro proyecto. Si ahora guardáramos el proyecto, nuestro proyecto tendría ese transformador. Vale, los archivos CRMAG-A, la A es de armado, son los armados de las líneas. En el modo de líneas, nosotros definimos cómo están dispuestos los conductores en cada uno de los apoyos. Esto es lo que llamamos el armado. Si yo guardo o cargo un armado, vamos al directorio de trabajo, solo me aparecen los CRMAG-A. Si lo cargo, pues me carga los datos geométricos de ese armado. Y si lo represento, pues puedo ver cómo están dispuestos los cables. Este sería un armado horizontal con 4 metros de distancia entre fases. Y por último, los archivos CRMAG-L, como este de aquí, contienen todos los datos de una línea. Los datos de una línea básicamente se resumen en esta tabla de aquí, la tabla de vanos. Por lo tanto, si yo guardo una línea o cargo una línea, vamos a cargar esa,
Aquí solo me carga los archivos CRMAG-L y al importar la línea al proyecto me aparecen todos los vanos que tenía esa línea. Cada uno de esos vanos pues tiene toda la información necesaria para saber cómo es el terreno, cómo es la catenaria de los conductores y utilizando el armado que tengamos en ese momento en pantalla aquí, pues disponer los 3 conductores. Bueno, esto serían los tipos de archivo. Ahora, ¿cómo deberíamos trabajar con el programa? Pues en mi opinión la mejor manera de trabajar será siempre empezar a trabajar desde un proyecto, por ejemplo, vacío. Vamos a un proyecto que está vacío, no tiene nombre todavía. Lo vamos a guardar en una carpeta. Por ejemplo, en este caso, como va a ser mi primer proyecto, pues en la carpeta proyecto 1, que no tiene nada, voy a crear el proyecto 1. Lo guardamos aquí y entonces dentro de esa carpeta ya tenemos el proyecto. Aquí me guardaría todo lo que es de ese proyecto. Sin embargo, los archivos que crea que puedo utilizar en otro proyecto, por ejemplo, un transformador de 1000 kVA de tipo seco que utilice en muchos proyectos, yo recomendaría tenerlos en una carpeta distinta. Por ejemplo, aquí crearme una carpeta de transformadores. Y todos los transformadores, por ejemplo este que teníamos aquí, pues tenerlos en la carpeta de transformadores. Falta la S aquí. Igualmente se podría tener una carpeta de armados, una carpeta de recintos y ya un poquito menos útil podría ser una carpeta de líneas. Es raro reutilizar una línea, pero los otros trozos de proyectos sí se suelen reutilizar. Entonces, recapitulando, tenemos una carpeta de proyectos y luego carpetas, una carpeta de cada proyecto quiero decir, y luego carpetas para los distintos accesorios de los proyectos que podemos reutilizar más veces. Bien. Otra cosa muy importante es que una vez que ya estamos en nuestro proyecto y que lo hemos guardado en ese directorio, si vamos a edición preferencias, queremos que esto apunte a ese directorio, porque así siempre irá a buscar cosas al mismo directorio. Por lo tanto, definiremos el directorio de trabajo, que es este de aquí. Seleccionamos, ya se ha quedado aquí y aceptamos. Cada vez que aparezca este asterisco es que hemos hecho algún cambio. Pues vamos a guardar. Y ya lo tenemos guardado. Así, cada vez que yo le diga, por ejemplo, a abrir algo, busca desde este directorio. Yo quiero importar algún recinto y busca desde este directorio, con lo cual tengo muy fácil de encontrar el resto de cosas, tanto las que son del mismo proyecto como las que pueda haber guardado en mi propia librería de transformadores o librería de recintos o etcétera. Bueno, pues con estas explicaciones hemos aprendido las distintas extensiones que utiliza CRMAG, cómo se gestionan los proyectos, cómo se define el directorio de trabajo y por lo tanto cómo se puede comenzar a trabajar con el programa. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en otra ocasión. Un saludo.